8:32, amén, te quiero orar sobre mi Dios, un amoroso sustituto, amén. Muchas veces no vemos a Dios como un verdadero Padre amoroso, amén, porque si bien sí sabemos que está el juicio de Dios, perfecto, está lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿no? Como dice Él, cómo va a consumir a los enemigos de Dios, está perfecto. Pero también, como decía el pastor Regior ayer, nosotros somos herederos de esto que Dios trae a nuestras vidas, amén, que es ser un hijo de Dios, amén, y las bendiciones que trae, pero primero tenemos que ser conscientes de quién es Dios en nuestra vida, de lo amoroso y verdadero que hay en Él, amén. Te quiero contar una historia, ¿sí? David Weiss, el director general de la organización de Fronier Shout, narra la historia de que una pequeña niña llamada Liz, que parecía una enfermedad rara y grave, parecía que su única opción de recuperarse era una transfusión de sangre de su hermano de 5 años, quien había sobrevivido a la misma enfermedad milagrosamente, desarrollando los anticuerpos que necesitaba. El doctor explicó la situación y preguntó al muchacho si estaba dispuesto a dar su sangre a su hermana, y el niño dudó un momento, y antes de responder que sí, lo había dudado, pero luego dijo: sí, lo haré, si con eso ella se salva. A medida que progresaba la transfusión, sonreía teniendo en la cama al lado a su hermana, y al igual que todo el mundo, al ver cómo el color volvía a las mejillas de la muchacha, de repente su rostro palideció y su sonrisa se desdibujó. Alzando una mirada al doctor, le preguntó con voz temblorosa: ¿ahora es cuando voy a comenzar a morirme? Este niño estaba dispuesto a dar hasta la última gota de su sangre para salvar a su hermana. Amén. Nosotros muchas veces no nos tenemos en cuenta, pero lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue único. Amén. Y muchas veces no lo tenemos en consideración en nuestra mente, en nuestro corazón, porque tal vez decimos, bueno, es gratis. Amén. Muchas veces lo que a nosotros nos regalan no le damos el verdadero valor. Amén. Y tenemos que recordar siempre esto que es tan importante, la salvación de nuestra propia alma. Amén. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con Él todas las cosas. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido que te involucres en medio de esta predicación y que tú estés impulsando mis labios para poder traer una palabra nueva, un renuevo a tu pueblo, Señor Jesús. Involúcrate en cada mente, en cada corazón, y toca sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo entre en cada mente, y te doy las gracias. Amén y amén. Como primer punto te quiero hablar sobre Jesús se entrega por amor. Amén. El amor no es solo una emoción, no es solo un emoticón. Amén. La emoción pasa, pero el amor de Dios permanece. Amén. Y que puede hacer una predicación sobre el amor, pero vamos directamente a la clave, vamos a la raíz, porque la palabra de Dios lo tiene y lo dice en 1 Corintios 13, 4-7. Dice: tener amor es saber soportar. El ser bondadoso es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor todavía la palabra de Dios nos dice que es tener amor, es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. Amén. Muchas veces vivimos en una lucha por aprender, saber cómo relacionar el amor en nuestras vidas. Amén. Y pensamos, lamentablemente, que en las películas o en la televisión o en algún lugar donde dicen enseñar del amor, creemos saber del amor. Amén. En Hollywood, en las películas, como decimos, te dicen: si no sentís, no es amor. Si dejaste de sentir, dejaste de amar. Pero Jesús jamás deja de amarte. Amén. De hecho, nosotros como personas muchas veces pensamos que Dios no tiene sentimientos, que no tiene corazón, que no se emociona. Pero la palabra de Dios nos dice en Génesis
que cuando Dios vio que había tanta violencia en el mundo, le dolió en su corazón. ¿Y qué te está queriendo decir con esto? Que a Dios le duele muchas veces el pecado que la gente comete. Amén. Pero sin embargo, Él nos da otra oportunidad. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si no somos fieles, Él sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Cuando nosotros nos equivocamos, cometemos errores, Dios nos sigue dando una nueva oportunidad. Y muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente, no caemos en cuenta. Amén. Los seres humanos fallamos, pero Dios nos ama verdaderamente. Amén. Y lo que induce es a entender que su perdón nos hace ver cómo nosotros debemos perdonar. Amén. Porque ¿qué te quiere decir con que Él va a seguir siendo fiel a pesar que nosotros nos equivocamos? Que Dios nos está perdonando. Amén. Vos te cometiste un error, te equivocaste, hiciste lo que no tenías que hacer. Amén. Pero sin embargo Dios, a pesar del dolor que tiene en su corazón, Él está dispuesto a perdonarte si vos estás dispuesto a arrepentirte verdaderamente. Y te va a dar una nueva oportunidad para que vos sigas adelante. Amén. Lo vemos en Primera de Juan. Amén. El apóstol nos afirma quién es Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Las personas, por supuesto, te juzgan. Les encanta, amén, a las personas juzgar, les encanta sentirse jueces, amos y señores, amén. Pero, a diferencia de Dios, Dios nos perdona, amén. ¿Y para qué? Para que aprendamos cómo hacer las cosas correctamente, amén. La gente siempre le gusta sentarse en el trono y apuntar con el dedo, pero Dios nos enseña a cómo hacer las cosas correctamente. Amén. Hay una justificación de Jesús por nuestra alma. Amén. Y muchas veces Él nos da el valor verdadero de nuestra alma. El valor que le pones a tu alma. Amén. Y simplemente yo te quiero preguntar algo. ¿Vos por qué salís a trabajar? Bueno, pastor, necesito trabajar. Si no trabajo no vivo. Perfecto. ¿Por qué te sacrificás? ¿Por qué haces lo que haces? Amén. Y una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es que el sacrificio que nosotros hacemos es simplemente para mantenernos en esta vida. Amén. Es por algo, déjame decírtelo, no quiero amargarte la vida con esto, pero es algo temporal. Amén. Es algo que en algún momento se va a terminar para todos nosotros. La Biblia dice, a todos va a acontecer el mismo fin. Todos nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios. Pero hay algo muy importante que nosotros no nos tenemos que olvidar, grabarnos en nuestro corazón, lo que dice en Marcos 8:37. Dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Déjame decirte que vos podés vivir trabajando, exigir tu cuerpo al máximo, podés entregar y tener miles de millones. De hecho, otro versículo dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si va a perder su alma? Amén. Entonces, si nosotros tenemos en consideración esto, tenemos que darle el verdadero valor y la verdadera importancia a Cristo Jesús. Amén. Porque Cristo Jesús no murió en una cruz simplemente porque estaba aburrido en el cielo. Amén. Podés dar dinero, podés dar tu trabajo, podés dar tu esfuerzo, podés entregar tus hijos en sacrificio. Amén. Porque déjame decirte que había religiones que entregaban a sus hijos en sacrificio al fuego. Pero la pregunta es, ¿qué puedes dar por tu salvación? Nosotros tenemos que entender como cristianos, amén, que el amor de Dios por nosotros es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Porque Dios nos ama tanto que la salvación de nuestra alma es gratuita. Amén. Completamente gratis. Y muchas veces nosotros no entendemos eso y no le damos el verdadero valor. Amén. Todos fuimos corrompidos en esta tierra. Romanos 3:10-12 dice, pues las Escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por el mal camino, todos por igual se han
pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué tremendo, ¿no? Dios buscando un ser humano que sea recto, que sea correcto, que haga su voluntad, y no lo encontraba, y no lo halló. Necesariamente necesitábamos un Salvador. Necesariamente, simplemente vos ponete a pensar la cantidad de errores que cometías en tu vida. Amén. Por eso el Señor se entrega. Y la realidad es que el verdadero amor y la esencia del amor nos pone en una vara pero extremadamente alta para cada uno de nosotros, que muchas veces no va a entrar en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento. No, pastor, usted se está equivocando porque yo sé todo. Yo lo sé todo. Juan 15:13. Nadie, amén, lo digo yo, lo dijo Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Pero lo más importante es que Jesús nos está explicando cómo nosotros podemos hacer o ser los amigos de Él. Amén. Y que Él nos ame. Amén. Y ser amados por Dios. Porque Jesús no simplemente te tira la información y bueno, y vos fijate lo que vas a hacer. No, Jesús trata, y toda la palabra de Dios trata siempre de ser específica, de explicarte cada paso que vos necesitas tomar en tu vida. Amén. El versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos. Y acá viene lo más importante, que cada uno de nosotros tenemos que sellarlo en nuestra mente, si hacéis lo que yo os mando. Amén. Esto es muy importante entenderlo, que cuando Jesús nos está pidiendo algo, cuando Jesús nos habla a nuestra vida, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, lo está haciendo por amor. Y a partir de eso, Él está viendo si vos lo que estás haciendo en tu vida lo haces por conveniencia, lo haces porque no te queda otra, o lo haces porque amás a Dios. Y lo estás haciendo porque querés estar con Él una eternidad. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, considerar en nuestra mente. Amén. Jesús nos ama como el amor de Dios hacia Él. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Dios habla del amor que tiene Dios hacia Jesucristo. Y dice, Jesús se bautizaba en el cielo. Marcos 1:11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué lindo es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y Dios se goza de vernos lo que nosotros hacemos. Amén. Nosotros hacemos la voluntad de Dios y Dios está alegre, contento. Nosotros alegramos el corazón de Dios, alegramos el corazón del Padre cuando nosotros hacemos su voluntad. Amén. Pero muchas veces el enemigo quiere venir en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Por eso, como segundo punto, te voy a hablar sobre la sustitución. Lo que nosotros nos merecemos. Amén. Como te decía, no hay nadie que sea bueno. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Hay gente que tal vez, no sé, si salís a evangelizar un día, le vas a preguntar, ¿y vos cómo te ves delante de Dios? Yo soy una buena persona, te dice. Amén. Y te dicen, si yo no robé, no maté, no vendo drogas, no consumo drogas, yo me merezco el cielo, te dicen, ¿no? Pero en la realidad, la Biblia, en la palabra de Dios nos está diciendo que si nosotros decimos no tener pecado, somos mentirosos hacia nosotros mismos y automáticamente somos pecadores. Amén. Por eso la conciencia de un hombre sincero reconoce que necesita a Dios en su vida porque tiene fallas. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay un justo, ni aún uno. Amén. Salmos 14:3 dice, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Como te decía, la palabra de Dios constantemente se va justificando. Te lo dicen los Salmos, te lo dicen Romanos, te lo dicen Juan. Amén. Entonces, la palabra de Dios siempre va a ir a un punto exacto. Amén. Por eso es necesario que nosotros tengamos un Salvador. Amén. Los seres humanos necesitamos un Salvador. Juan 3:18-21 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amén. La palabra de Dios nos explica algo. Jesús viene a tu vida, se encuentra con vos. Vos le abrís las puertas, le abrís tu corazón, te animás a aceptarlo en tu vida, en tu corazón. Pero, ¿qué pasa? En el transcurso del tiempo, en el transcurso de nuestra transformación, Dios empieza a trabajar áreas en nuestra vida, porque a Dios no le gusta que nosotros nos demos la cabeza contra la pared, nos caigamos, amén, seamos heridos por nuestras propias decisiones. Y la palabra de Dios nos está diciendo acá, ¿sí? Hasta donde yo te leí, que la gente que se aleja de Dios es porque quiere estar en la oscuridad, es porque no soporta la corrección, amén. Dice, porque sus obras eran malas, amén. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, amén. Cuando, por lo general, ¿no?, la gente deja de congregarse, ¿qué hace cuando deja de congregarse? Se vuelca completamente al pecado, amén. De hecho, hoy la llamó una mujer a mi esposa y contándole lo que había hecho su esposo, ¿sí? ¿Y qué fue lo primero que me llamó la atención que hizo este hombre? Dejó de congregarse, amén. Cuando se dejó de congregar, todo su pecado pasado volvió a su vida y hoy se separó, amén. Muchas veces, por primeramente estar lejos de Dios, amén, debemos entender que necesitamos reconocer que fallamos y que le podemos fallar a Dios, amén. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una clave en todo esto, hermanos. Lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros necesitamos reconocer que nosotros estamos mal, amén. Necesitamos reconocer cuál es nuestro pecado y cuál es la falla que nosotros tenemos. Por eso en Proverbios 28:13, Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Otra vez, la misma palabra de Dios, reforzando un fundamento fundamental para nuestra vida: el hablar, el confesarlo, amén, entender cuál es nuestro error, amén. El contar nuestro error es el primer paso para el arrepentimiento, porque estamos de acuerdo que nos estamos equivocando. Entonces nosotros ese es el primer paso, no es el final, no es el resultado, es el comienzo de algo, amén. Si estamos verdaderamente arrepentidos, necesitamos confesar, necesitamos hablar el error que estamos cometiendo, amén. El no hablarlo, el ocultar. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a seguir lo mismo, vas a seguir cometiendo el mismo error porque está arraigado en tu corazón y decís, no lo puedo contar. Tal vez la falsa inseguridad, el falso miedo, ¿no?, de qué va a pasar si lo hablo, qué va a pasar si lo digo, amén. Pero déjame decirte que uno de los problemas cuando vos no hablás, todo eso queda en lo oculto, en la oscuridad, y el enemigo se maneja en lo oculto, en la oscuridad, en las tinieblas, en las sombras. Cuando vos ocultas cosas, ¿a dónde están? ¿En la luz? No, porque nadie lo ve. Si estuviese en la luz, se podría ver. Pero con las cosas que están en las tinieblas, nadie las puede ver, amén. Y así está la vida, amén, de las personas que no pueden contar sus debilidades y que no pueden salir de las mismas, amén. Y ahora te quiero hablar un punto que no voy a profundizar mucho, pero vamos a plasmarlo un poco. Te quiero hablar sobre el infierno, amén. Veníamos hablando un poco en el camino, pero no vamos a hablar mucho, solamente vamos a traer puntos claves, amén. La Biblia habla de un lugar donde van aquellas personas que aborrecen a Dios, amén. Esto es una realidad, no es mentira, y te voy a decir la verdad, no quiero traerte miedo, todo lo contrario, amén. El infierno no se creó para nosotros, amén. Santiago 2:19 dice, tú crees en Dios, que es uno, y bien haces, amén, gloria a Dios. Todos podemos levantar las manos y decir, yo les pregunto, ¿quién cree en Dios? Amén, decimos todos, gloria a Dios, estamos acá, creemos en Dios. Pero también los demonios creen y tiemblan, amén.
O sea, en otras palabras, creer en Dios no quiere decir mucho en nosotros, amén. Lo que importa es lo que nosotros hacemos con esta creencia, amén. Porque en este fragmento está hablando sobre la fe. La fe sin obras es muerta. Si nosotros no obramos haciendo la voluntad de Dios, ¿qué estamos haciendo? Nada. No va a cambiar nada, amén. Los demonios son ángeles caídos, amén. La palabra de Dios nos dice y nos muestra quiénes son ellos. Ellos directamente saben quién es Dios. De hecho, ellos vivieron delante de Dios, pasaron un tiempo delante de Dios, amén. Y lo que nosotros vemos es que se opusieron abiertamente a Dios. Por eso Dios los transformó en demonios. Ezequiel 28, 14 al 16. Y vamos a pasar muy rápido por acá. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esto es increíble porque es el único lugar en la Biblia donde nosotros encontramos que un querubín se haya hallado maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Sabes que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios no nos obliga a amarlo? Para nada, jamás. El amor no ejerce una fuerza sobre la otra persona. Amén. Vos podés en tu mente decir soy libre en decidir, escuchar a Dios, ser obediente o no. Amén. Puedes vivir una vida alejada de Dios, una vida a medias con Dios. Vos decidís. Cada uno decidimos. Amén. Si viviste toda una vida lejos de Dios, ¿por qué vas a querer vivir una eternidad con Dios? Amén. Muchas veces no nos ponemos a pensar la realidad de esto y gente se muere, amén, fallece, pierde su vida y ya se fue al cielo. Pero esa persona jamás se acercó a la iglesia, jamás leyó su Biblia, jamás supo quién era Dios. ¿Y cómo sabemos que se fue al cielo? La realidad es esa, hermanos. ¿Cómo sabemos que una persona va a querer estar con Dios? Amén. El mundo no es el infierno. Una persona una vez me dijo, el infierno está acá. Vos vivís el infierno porque vos te equivocás mucho, hermano. Amén. La persona literalmente está viviendo el infierno. ¿Por qué? Tuvo un hijo con una mujer que era una adicta. Amén. Y esta mujer le hacía problemas constantemente. Y vivió un infierno, literalmente. Amén. Constantemente peleándose, teniendo conflictos. Incluso hasta tuvo que intervenir varias veces la policía, el juez. Muchos problemas. Amén. Y cada uno vive su vida. Depende de las decisiones que toma. Amén. El infierno es el lugar donde Jesucristo, déjame decirte y que esto te quede bien claro, no quiere que vayas. Jesucristo no quiere que vayas al infierno. Amén. El infierno es el lugar diseñado con todo lo que no es Dios. Lo opuesto y lo contrario a Dios. Amén. Por eso la gente que no quiere acercarse a Dios, y Juan lo dice, aquellos que quieren seguir en tinieblas, perfecto, se quedarán ahí. Amén. Los demonios dominan el lugar llamado infierno. Amén. Por eso ellos castigan a las almas que van a ese lugar. Ellos se gozan de alguna manera castigando a la gente que se fue al infierno. Amén. Por eso es un lugar donde nosotros tenemos que ser conscientes e ir a salvar almas para que no vayan a ese lugar. Amén. Nosotros conocemos la verdad, somos salvos, pero ¿qué hay de aquellos que no lo saben? El diablo no puede permanecer en el cielo. Amén. Ya vimos que él fue desechado y arrojado del cielo. Amén. Lo que yo te leí en Ezequiel. Pero su permanencia no puede ser más como la que él tenía antes. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender algo. Nosotros nos merecíamos estar destituidos de la gloria de Dios. Amén. Era el castigo de Dios sobre nuestras vidas. Isaías 53, 5 y 6. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Amén. No dice por las rebeliones del hermano, no dice nuestras, molido por nuestros pecados. El castigo
de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo que Jesús se cargó es de cada uno de nosotros, amén. Los errores que cometimos, nuestras equivocaciones, todo lo que nosotros nos merecíamos, lo sufrió Cristo Jesús, amén. Nuestra vida, la peor basura, lo podrido de nosotros, amén, Dios lo puso sobre Cristo Jesús. Colosenses 3, 5 y 7 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios, escucha bien, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. ¿Amén? La Biblia especifica que sin cambios nuestros actos se merecen un castigo. Y esto es una verdad, esto es una realidad. Amén. Por eso tenemos que entender qué es lo que vamos a hacer nosotros en nuestra vida. Amén. ¿Qué es lo que pasa después de esta vida? Por eso tenemos que aprender a saber y a tener en cuenta tan solo, simplemente lo que nosotros sabemos. ¿Amén? ¿Qué te quiero decir con esto? Si nosotros sabemos lo que está mal y no lo hacemos, ¿cómo queda delante de Dios? Tal vez nosotros pensamos y decimos: no, pero la gente peca y no es castigada por Dios. Perfecto, pero un día todos nos vamos a presentar delante de Dios. Había un hombre que se quejaba por lo que hizo Hitler, ¿no? Mató cuánta cantidad de personas, cuántos hombres, mujeres, niños, y lo siguió haciendo, y duró mucho tiempo. Y a veces decimos, ¿no? ¿Por qué no lo fulminó Dios de un rayo? Porque la verdad que se lo merecía, pero déjame decirte que Hitler se tuvo que parar delante de la presencia de Dios y... Amén. ¿Dónde fue su eternidad? Por eso te digo, hay gente que cree que sabe lo que tiene que hacer, amén, y no lo hace, y va a ser contado por inocente. Amén. Santiago 4:17 nos trae una claridad sobre esto. Dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otra versión dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Amén. Entonces nosotros tenemos un conocimiento, una consideración, sabemos lo que tenemos que hacer, y cuando no lo hacemos, delante de Dios se considera pecado. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que leer la Biblia, de que tenemos que orar, de que tenemos que aprender en cada servicio. Amén. Y nosotros tenemos que saber que Dios sí es bueno. Amén. Pero por supuesto que va a juzgar a cada uno de nosotros por lo que sabíamos que teníamos que hacer. Amén. Y no sé si alguna vez te lo preguntaste, si de hecho leíste el libro de Jonás y otros libros, que la verdad, Nínive, la ciudad de Nínive, no se merecía el perdón de Dios. Pero Jonás quería ser el juez sobre esta ciudad, y él lo que hace es empezar a juzgarla, empezar a decir y a pensar: ellos no se merecen el perdón de Dios, ellos no se merecen que vos los perdones, los redimas, que le des una nueva oportunidad. Muchas veces hay gente que es así y no nos quiere perdonar, pero déjame decirte, el corazón de Dios no es ese. El corazón de Dios es perdonar. Amén. Jonás 4:11 dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Cuando nosotros hablamos de esto, lo que Dios nos está mostrando es que el problema está cuando vos sabés hacer lo bueno
y no lo haces. Amén. El problema es cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, se nos repitió 50 millones de veces y nos dio lo mismo. Amén. Entonces Dios, si vos sabías y no lo hiciste, va a traer un juicio en tu vida. Tal vez no ahora, pero tenemos una eternidad. Amén. Por eso Jesús no dudó en darse por nosotros. Amén. Amén. El amor de Dios por nosotros es el que nos salva. Amén. Nosotros no nos merecíamos la salvación, pero Dios se ha entregado por cada uno de nosotros. Amén. Y el amor de un Padre, de nuestro Padre, es eterno. Amén. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Pero Dios dice, amén, que si las personas fallan, si vos mismo fallás, Él va a seguir estando ahí. Mientras nosotros tengamos oxígeno en nuestros pulmones, sangre en nuestras venas, tenemos que entender algo. Dios nos va a dar una nueva oportunidad. Dios nos va a decir, bueno, está bien, te equivocaste, cometiste un error, perfecto, sos humano, sos un ser humano, yo te entiendo, todo lo que vos quieras, yo te perdono. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a volver a hacer lo mismo o vas a seguir el mismo rendimiento? Amén. Jesús vino y dio su muerte como la solución de cada ser humano, sin excepción. Amén. Dios no hace excepciones de personas. Dios no va a estar diferenciando entre nosotros cuál de nosotros sea más bueno. Amén. Si nosotros nos arrepentimos de corazón y nos entregamos a Cristo Jesús, obvio que nos va a perdonar, obvio que nos vamos a ir al cielo. Amén. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, o sea, no toma un soborno. Es como decirte, bueno, tengo platita, voy a sobornar a Dios. Hay gente que cree eso. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Dios cuando nos juzgue y estemos en el juicio, déjame decirte, no vamos a poder tener ninguna excusa, no nos vamos a poder aferrar ni siquiera de lo que el pastor me dijo. Amén. Nosotros vamos a ser individuales en ese juicio. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para estar bien delante de Dios? Amén. Él, por amor, entregó su vida, por el amor a tu alma. Amén. Juan 3:16, este famoso versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Si nosotros creemos en el unigénito de Dios, vamos a ser salvos. Amén. Sabemos que podemos ser salvos, pero nosotros tenemos que empezar a decidir hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. La causa de la muerte de Jesús, sabemos por qué es. Amén. 2 Corintios 5:15 dice, Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan más en sí, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Nosotros tal vez no nos damos cuenta, pero nosotros fuimos comprados por un precio muy alto. Amén. La realidad es esa. Nosotros fuimos comprados por un precio de sangre. ¿Y qué hacemos nosotros? Sí, lo disfrutamos, nos gozamos en Dios. Pero ¿qué hacemos por Dios? Romanos 14:6-8 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y acá nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que nosotros hacemos día a día? Cuando sale el sol, le agradecemos a Dios por un día nuevo, le damos la gracia. Cuando nosotros comemos, agradecemos a Dios por el alimento que tenemos. Son cosas básicas, pero que nos llevan a tener un corazón agradecido y a darnos cuenta de la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Amén. El versículo 9 de Romanos 14 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que vivan. Amén. Cuando nosotros estemos en el cielo, Jesús va a ser nuestro Señor. Amén. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, verdaderamente, nosotros lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Nosotros hicimos su voluntad, pudimos escucharlo. Amén. Él nos está diciendo, aquellos que me aman, que hacen mi voluntad, son mis amigos y yo muero por ellos. Amén. Jesús tiene muy claro el propósito que Él tenía en la tierra, y nosotros tenemos un claro propósito en la tierra. Nosotros nos sentimos amados y admirados o vistos con buenos ojos delante de Dios.
Jesús, cuando viene Pedro y lo empieza a tentar, a decirle, Señor, le empieza a convenir, le dice, Señor, no vayas a la cruz, tené misericordia de vos mismo. En Marcos 8:33 le dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Cuando vienen tentaciones a tu vida, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, ¿qué decisión y qué respuestas vos tenés para esa situación? Decís, yo pongo la mira en el Señor, yo voy a seguir adelante, luchando, edificando mi casa delante de la voluntad de Dios. O te dejas seducir y te descarriás. Te dejas seducir y haces tu voluntad y no la voluntad de Dios. Gracias que Dios murió, que Jesús murió para cada uno de nosotros. Amén. Necesitamos un Redentor. Como te dije, todos nuestros pecados, toda nuestra inmundicia, toda nuestra iniquidad, hay una sola realidad. Necesitábamos una redención. Hebreos 9:22 dice, según la ley casi todo tiene que ser purificado con sangre y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. ¿Amén? Por eso es tan importante entender que Él derramó hasta la última gota de su sangre en esa cruz del Calvario. Cuando Él miraba la cruz del Calvario, no estaba mirando solamente el sufrimiento que iba a padecer, no estaba mirando solamente el castigo que Él iba a tener, estaba mirando, ¿sabes qué? Tu salvación, nuestra salvación, nuestra vida eterna con Dios. Amén. Estaba viendo que si Él nos entregaba en esa cruz, todos íbamos a ser condenados en el infierno y Él no quiere eso. Amén. Tenemos que entenderlo para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Amén. Hoy somos libres gracias a la restitución. Ese niño entregó su sangre por su hermana. Jesús se entregó por un verdadero amor por nosotros. Déjame decirte que Él oraba en Getsemaní y su sudor era como gotas de sangre. Y estaba pidiéndole a Dios, pasa esta copa de mí. Amén. Pero sin embargo, Él decidió amar y hacer la voluntad del Padre en el Hijo. Y muchas veces no sentimos hacerlo, no lo siento en el corazón. Pero ¿sabes qué? Si es lo correcto, tenemos que hacer lo que hizo Jesús y hacerlo igualmente. Quiero que cierres tus ojos y que inclines tu rostro por respeto y reverencia a Dios. Y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. Tal vez en esta noche querés sentar a este Cristo del que te hablo, aquel que murió en esta cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados, nuestros errores, nuestra iniquidad, nuestras fallas. Somos personas, nos equivocamos y Él nos entiende y quiere perdonarnos, quiere darnos una nueva oportunidad esta noche. Si querés aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida y de tu alma, yo te invito a que levantes tu mano en este lugar, que bendiga tu mano. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Yo te pido que me perdones y te acepto como mi Señor, como mi Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre